Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. En nuestra nota editorial le pedimos a nuestros oyentes que recordaran un libro famoso sobre lo que está pasando con los indígenas que hacen lo que les da la gana en Colombia porque ellos son ciudadanos distintos, son ciudadanos de primera categoría, porque sus antepasados vivieron más tiempo en Colombia de lo que hemos vivido o de lo que vivieron los antepasados nuestros. Ni más faltaba. El libro al que hicimos referencia es de Eugenio Trujillo Villegas y se llama La extorsión indigenista, a propósito de la destrucción de Cali, del suroccidente de Colombia, por los indígenas del Cauca y la guerrilla urbana en abril, mayo y junio del 2021. La extorsión indigenista. Lo de Toribío es otra expresión de este fenómeno. Hacen lo que les da la gana con nuestras tropas. ¿Cuántas veces oímos decir de Mar que en tal parte un grupo del ejército fue rodeado por los indígenas o por los ciudadanos del lugar, siempre discutiendo fundamentalmente el tema de la droga, claro, la cocaína, porque Colombia es un país de coca, es un narcopaís, y que hicieron con los soldados lo que les dio la gana? ¿Eso es permisible? ¿Eso es tolerable? ¿Eso se puede soportar? Es la pregunta. No para quienes defendemos el Estado de Derecho, doctor Fernando, y entendemos que la igualdad es ante la ley y la Constitución y la ley, no como lo pretende el gobierno del presidente Gustavo Petro, al que le pareciera dar lo mismo 8 que 80. Increíble. Estaba revisando, doctor Fernando, el artículo 330 de la Constitución Política, donde dice lo siguiente: de conformidad con la Constitución y las leyes, los territorios indígenas estarán gobernados por consejos conformados y reglamentados según los usos y costumbres de sus comunidades y ejercerán las siguientes funciones. Allí me desplazo a la función número 7. Dice, colaborar con el mantenimiento del orden público dentro de su territorio de acuerdo con las instrucciones y disposiciones del gobierno nacional. Evidentemente estos señores están, y este gobierno está equivocado al permitir o al pensar o interpretar que esa colaboración en el mantenimiento del orden público significa que ellos tengan licencia para secuestrar, para delinquir, respecto del uso, el secuestro que utilizan para evitar que la fuerza pública haga su tarea. Creo que están bien equivocados. No tienen esa facultad de ninguna parte, aun cuando el gobierno presuma que sí la tienen, porque ya No, salió el ministro de Defensa a defender nuevamente el uso del lenguaje, porque ellos tienen su lenguaje especial. Se le criticó porque ellos hablan de retener, ¿no? Desde el gobierno hablan de retener. En el peor de los casos hablan de retener. En el mejor de los casos, para los que ejecutan las conductas criminales, es cercos humanitarios. No lo llamaron así porque ya se cayó la farsa del cerco humanitario del Caquetá. Entonces sale el ministro Iván Velázquez, doctor Fernando, y dice que él quiere recordar que el artículo 168 y el 169 del Código Penal indica, dos puntos: arrebatar, sustraer, retener u ocultar son los verbos rectores que describen el delito de secuestro en Colombia. bueno, Entonces, ya. luego eso fue un secuestro. ¿Dónde está la investigación? ¿Dónde está el fiscal general de la Nación investigando cuáles fueron indígenas o no indígenas, ciudadanos colombianos que secuestraron, válganos Dios, secuestraron soldados en ejercicio de su tarea con los fusiles al hombro y los secuestran? Pero si eso es así, ¿para qué se le exige respeto a las instituciones? No merecen ningún respeto. Cualquiera hace lo que le da la gana, como lo demuestra ese libro. Recuérdenlo, La extorsión indigenista, de Eugenio Trujillo Villegas. Léalo, léalo para que se entere de qué es lo que está pasando en Colombia y cómo están trabajando los indigenistas en este país. Bueno, Demar, y en medio de cifras espantosas sobre seguridad ciudadana, se posesiona el nuevo director de la policía, uno que fue excelente general de la policía, que nunca entendimos por qué no había llegado a ser
el director general en su tiempo, ¿no? El presidente Iván Duque lo pretermitió al general William René Salamanca. Como decíamos de jóvenes jugando fútbol, se lo pasaron por la galleta. Eso fue un hecho indebido, si ustedes quieren, porque no solamente era el general más antiguo, era el general con más reputación, con más prestigio dentro de la Policía Nacional. E Iván Duque hizo lo que le dio la gana. Entonces ahora Petro lo vuelve a sacar de la vida civil y lo entrará otra vez a la policía, suponemos, que se haga Sí, con señor, William. ya él vuelve a ser activo. Hay un periodo en el que habrá un comandante, director general de la policía de transición, que va a estar en el cargo mientras llega el general William René Salamanca, restituido a su función como general de la Policía Nacional. Eso ya se había hecho una significa vez, ¿lo recuerda? reintegrarlo. Sí, señor, sí, claro. Con, Claro. con el general Teodoro Campo. Sí, señor. Y qué gran tarea cumplió el general Teodoro Campo, hasta que lo permitieron ciertos personajes incrustados en Palacio que se dedicaron a detestar al general Teodoro Campo y al general comandante de las fuerzas militares. Recuerda su nombre, ¿no es cierto? El general Mora Rangel. Mora Rangel, sí, señor. Claro. Muy bien. Pero Teodoro Campo estaba en la vida civil y regresó al uniforme y regresó de director general de la policía, donde cumplió una tarea extraordinaria que el país no le ha reconocido y no le ha agradecido suficientemente, porque este es un país ingrato. Bueno, pero las cifras sobre seguridad ciudadana son las peores. Lo que va a encontrar el general William René Salamanca es una cosa atroz, ¿no? Aun cuando a esto le llaman el gobierno de la vida, aun cuando se la pasen diciendo todos los días en una suerte de uso de la propaganda para hacer creer que todo va bien, pues no va bien. Solamente entre enero y febrero del año 2023, el aumento fue el siguiente en algunas de esas conductas criminales. Secuestro simple aumentó un 129%. Secuestro extorsivo, un 85%. Hurto a personas, un 18%. Hurto a residencias, un 15%. Hurto común, un 14%. ¿Será que a esto le llaman Colombia potencia mundial de la vida? Con estas cifras de criminalidad respecto de la seguridad ciudadana. Bueno, menuda tarea tiene el general William René Salamanca a mando de la Policía Nacional. No cabe ninguna duda, le deseamos el mejor de los éxitos. Se hace justicia por una parte, pero por la otra no hay que negarlo, porque uno critica negativamente cuando hay que hacerlo y cuando hay que aplaudir, se aplaude. Que esta es una cosa muy bien hecha del presidente de la República, contar con un hombre de las condiciones que tiene William René Salamanca como director general de la policía. Aplaudimos. Cuando hay que aplaudir, se aplaude. Y le deseamos al general Salamanca toda clase de éxitos, porque serán los éxitos del país, el triunfo de la civilidad sobre la violencia, el regreso al orden, el combate al crimen en las ciudades de Colombia, que es el campo fundamental donde trabaja la policía, y solo excepcionalmente en los campos. Pero en las ciudades, en los poblados, la policía es quien representa el Estado de Derecho de los colombianos. Bueno, que hay nuevos lapsus de la ministra de Minas y Energía. Divirtámonos un poco. ¿Con qué salió la ministra de Minas ahora? Ay, Dios mío. La ministra de Minas y Energía, que algunos jocosamente en internet dicen la ministra de Minas y Esferos, esta vez salió con algo sorprendente. Ella no se ha enterado, doctor Fernando, o no la enteraron en su formación de educación en la primaria, o qué sé yo, sí, en la primaria, que San Andrés y Providencia, y San Andrés puntualmente, pues no es un municipio, es un departamento. Escuche usted, momento de la rueda de prensa donde hablaba la señora ministra Irene Vélez, y en momento en que ella seguía hablando, el ministro Umaña, el ministro de Comercio,
le habla al oído para tratar de rectificarla sin que suene muy mal. Escuchemos qué fue lo que pasó. Nosotros hasta este momento no teníamos a San Andrés como uno de los municipios que es objeto de los subsidios que se cubren a través del Fondo de Estabilización de Precios a la Gasolina, vía lo que nosotros llamamos el subsidio de fronteras. Eso es lo que acaba de cambiar y el ministro Umaña explicaba que son las noticias que estamos dando el día de mañana desde San Andrés. El municipio de San Andrés y Providencia. Recordemos que antes de ser departamento era una intendencia y luego llegó a la dignidad de departamento. El municipio de San Andrés, Virgen Santa. Bueno, en fin. Bueno, pero esta vez no se equivocó dando cifras del gas ni del petróleo. No sé qué se le ocurra mañana, si de pronto decir, como el presidente Petro decía, que las carreteras del norte para llegar a Miami sí estaban en buenas condiciones. Oiga, qué gobierno, doctor Fernando. Qué cantidad de incompetentes. Es responsabilidad de uno saber cuándo asume un cargo y tiene la competencia para poder ejercerlo, ¿verdad? Y es responsabilidad y uno se apartaría, pero bueno, este no es el caso. Bueno, Demar, tenemos una tarea por cumplir. Hay que cumplirla. ¿Cuál va a ser el efecto en el transporte, en la circulación de bienes y de personas en el occidente colombiano con la caída del puente sobre el río La Vieja? Eso tiene unas implicaciones muy graves. No nos lo han dicho, ¿no? Nadie lo ha comentado. Se cayó el puente, qué pesar se cayó el puente y qué pesar de los policías que murieron y de los policías que quedaron heridos esta vez por puro accidente, pero fue un accidente que le costó la vida a 2 de nuestros policías y heridas a 4 más. Pero de aquí en adelante, ¿qué va a pasar, Demar? Por ahora están haciendo las lecturas de qué fue lo que ocurrió. Es un puente, doctor Fernando, de 39 años, un puente donde murieron 2 policías, 15 personas quedaron heridas. El gobernador del Quindío ha estado planteando que no está muy claro qué fue lo que realmente ocurrió, porque él le dice, hace un tiempo no muy largo, se hizo una evaluación del puente y no presentaba temas de fatiga o cosa por el estilo que llevara a lo que ha ocurrido de manera terrible. Ahora, la pregunta es, ¿qué va a ocurrir? Pues, doctor Fernando, por ahora va a haber la investigación para saber qué pasó, pero nadie nos ha dicho cuándo se va a construir o ¿Y cuál fue la carretera que quedó sin uso? Y esa carretera, ¿cómo se puede superar? ¿Dando la vuelta por dónde? Que ese puente no se construyó porque sí, porque quisieron. Fue para comunicar una zona importantísima del país. ¿Cuál es el efecto? ¿Cuál es el efecto? Expliquémosle a la gente en la hora de la verdad cuál es la ruta que quedó trunca y por dónde hay que dar la vuelta para producir el mismo resultado, para llegar al mismo lado, al otro lado del río La Vieja. Pues lo que queda, doctor Fernando, es el corredor que está disponible para vehículos de carga pesada que inicia en Calarcá, Circasia, Pereira, Cartago y La Paila, mientras que la ruta esto es para carros pesados, ¿no? La ruta liviana va por Calarcá, Armenia, Montenegro, Quimbaya, Alcalá, Cartago y La Paila. El paso por la Tebaida va a quedar pues cerrado, evidentemente, por no sé cuántos meses, o no sé si años. Y digo años porque recuerde usted que cuando se cayó el puente de Chirajara, pues prometieron que le iban a reconstruir. ¿Y esto hace cuánto? Y no se ha levantado el puente. Así que yo no sé o si es una promesa como el presidente Petro con los habitantes de Rosas, que les dijo que en 15 días iban a comprar una hacienda para reubicarlos y ya vamos en 3 meses. No sé qué van a hacer. Grave, doctor Fernando, porque esto significa esto sí que va a poner difícil las cosas en Colombia, porque a través de ese puente va gran parte, bueno, gran parte no, toda la carga de lo que se trae desde Buenaventura, de lo que se exporta y de lo que se trae desde Buenaventura. De Buenaventura al centro del país. Al centro del país, claro. ¿Pasa por ese puente? Sí, señor. ¿O pasaba por ese puente? Pasaba, claro. Bueno, y entonces ahora a dar la vuelta por dónde y No, cuántas horas más.
¿Y cuánto combustible y cuántos peajes y cuánto representará eso para el bolsillo de los colombianos? Bueno, hagamos ese estudio, busquemos una persona que sea docta en estas materias y que nos lo pueda explicar. La caída del puente no solamente es una desgracia que le cuesta la vida a 2 policías, heridas a otros 4 más, sino que la caída del puente es horas y horas de tráfico. ¿Por dónde? ¿Y cuál es el tráfico que se va a congestionar? ¿Y cómo van a quedar las carreteras alternas? Es que en Colombia hay muy pocas. El sistema vial en Colombia es muy poco. Y usted dice, ¿por qué dicen? No, es que es un puente que viene desde el año 80 y tantos. Los puentes sobre el río Sena están hace cuántos siglos ahí y no se caen. No se caen porque fueron bien construidos. Los puentes no se construyen para que se caigan. El puente no está quebrado. El puente está hecho para que dure una eternidad. Si se quiere, pues diríamos en términos muy simples. Los puentes no se quiebran. Este se quebró. Bueno, ¿y qué hay de la reforma a la salud? ¿No se iba a aprobar esta semana? La reforma a la salud ayer debía haber empezado el debate, pero por circunstancias eh, bastante discutibles decidieron que no, que se aplazaba la presentación, el debate, la discusión y el debate de la reforma a la salud. ¿Quién lo dijo? Pues lo dijo Ahmed Escaf, que es el presidente de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes y quien aclaró al país que van a incorporar, según ellos dicen, todo lo que ha propuesto el partido de la U, el Partido Conservador y el Partido Liberal para que inicie el debate la próxima semana. Esto le acorta los tiempos a la reforma, pero veo a muchos diciendo que evidentemente pasará en la comisión en el debate, va a pasar, pero el Partido Liberal insiste en que va a presentar su propia contrarreforma. Ya hay otras reformas que se presentaron. Doctor Fernando, a fin de cuentas, no entiende uno a qué juegan. Vamos a ver cómo la tramitan. Próxima semana empezará el trámite. Y allí deben quedar incorporadas las que llamaron las líneas rojas, verdes, azules, que planteó el Partido Liberal, el Partido de la U y el Partido Conservador. No se le olvide cuál es el tema central y qué es lo que quiere el petrismo con la reforma a la salud. ¿Qué es? Claro, la incorporación de un personal de médicos cubanos que creemos, recuerdo esta entrevista que hicimos aquí con un experto en el asunto, que nos decía que primero que no había cómo certificar que todos fueran médicos, porque los títulos no los valida Cuba, no los valida Colombia. Pero además, mucha de esa gente viene a lo suyo, ¿no? Tienen 20,000 médicos cubanos en un país donde no hay salud. En Cuba no hay salud. En Cuba se acabaron los hospitales. El deterioro de la salud en Cuba es dramático. Y nos mandan 20,000 médicos cubanos para Colombia. 20,000 proselitistas, hombre, que saben manejar una aspirina y un esparadrapo. Esa es la disculpa, llenarnos de proselitistas cubanos en Colombia con el título de médicos para meterlos en la casa de los colombianos y para promover el comunismo en Colombia. Esa es la reforma a la salud. Esa es la esencia. Eso es lo fundamental de la reforma a la salud. Bueno, ¿y le van a hacer huelga a la ministra de Trabajo? Le hicieron huelga. Le hicieron huelga a la ministra del Trabajo. A doña Gloria Inés Ramírez le hicieron huelga el día de ayer. Están en huelga los trabajadores del Ministerio del Trabajo. Yo no recuerdo recientemente haber visto cosa parecida, que al Ministerio del Trabajo le hicieron huelga. Los trabajadores, no. Ellos dicen que en casa de herrero, cuchillo de palo, y que la ministra no los ha tenido en cuenta para la discusión de su reforma laboral y exigen estar dentro de las negociaciones y las discusiones para llevar a cabo la reforma laboral. Reforma laboral que va a acabar con este país, que va a acabar con las empresas, porque es la estabilidad de los trabajadores, es la inamovilidad de los trabajadores. El que contrate un trabajador sabe que lo contrata para siempre. A la empresa le vaya bien, le vaya mal, le vaya regular, no importa. Ahí quedan los trabajadores, todos sindicalizados, todos, por obligación. Y el trabajador queda sometido
al sindicato como queda sometida la empresa al sindicato. Señores, la reforma laboral es la ruina del sistema empresarial colombiano. Ténganlo presente, ténganlo en cuenta, que no se les olvide. Bueno, Demar. Pareciera que no les importa, doctor Fernando, si acaban con el país a punta de la reforma laboral, la reforma pensional, que son las dos reformas que quedarían, no sé si decir que por fuera, pero por tiempos muy difíciles de poder tramitar en el corto espacio que queda de Congreso, aun cuando desde ya el presidente del Congreso, Roy Barreras, anuncia que va a solicitarle al presidente que pida unas sesiones extraordinarias para poder seguir sesionando después del 20 de junio y empatar con la legislatura, segunda legislatura que arranca el 20 de julio. Bueno, sesiones extraordinarias, pero eso pues tiene una importancia relativa o no tiene ninguna. Lo que tiene importancia, cuál es el contenido de las reformas. La reforma a la salud es todo un simulacro para traer supuestos médicos cubanos a Colombia y meterlos en la casa de nosotros los colombianos. Dice que para hacer medicina preventiva, hágame el favor, para decirle a la gente, mucha en los estratos más pobres que literalmente no tienen con qué comer, cómo se deben alimentar técnicamente para no enfermarse. Eso es lo de los médicos cubanos. La reforma electoral es para el voto electrónico, para que el petrismo de aquí en adelante no pierda nunca las elecciones. Ya será el equivalente de la señora Tibisay Lucena, ¿no es cierto? Muy bien. Tal cual. Cada reforma tiene su sentido profundo. Entendámoslo bien. Y les volvemos a recordar el libro de Eugenio Trujillo Villegas, La extorsión indigenista. Los indígenas pretenden que son ciudadanos de primera condición, que son ciudadanos más plenos que los que descendemos de personas que llegaron a Colombia hace 2 o 3 o 4 o 5 siglos. Hágame el favor. Definir la calidad de ciudadanía en función de la antigüedad. ¿Ve usted, Demar, a dónde nos han conducido? Muy bien, queridos amigos, se nos acabó el tiempo. Los esperamos mañana.